El otro peligro es que la señora Ayuso es la que ha sido plásticamente la que ha manifestado un mayor escoramiento de la derecha española hacia la izquierda. Buenos días a todas y a todos, especialmente a los seguidores de la cadena SER, en este encuentro que después del paréntesis veraniego vuelve con todos ustedes y que pueden seguir a través de todas las redes sociales y las webs de la cadena SER en nuestra comunidad, pero también a nivel nacional. Hoy, con el máximo protagonismo para la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. Buenos días, bienvenida a Valencia. Muy buenos días. Muchísimas gracias por asistir a este encuentro, donde queremos agradecer desde la cadena SER especialmente a nuestros colaboradores, a la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, a CaixaBank, a Belarte, que nos han ayudado con la presencia para estar aquí en este Oceanographic, en este auditorio Mar Rojo, que, si me permite, con la familia Calabuch aquí al frente nos acoge, y que me venía comentando la vicepresidenta que está sorprendida, ¿no?, de lo impresionante de este marco, ¿no? Sí, bueno, yo estoy muy impresionada. La verdad que conocía el Oceanographic, pero no había estado nunca en el auditorio. Y claro, siendo atlántica, que soy yo, gallega, esto de ver el Mar Rojo y estar prácticamente inmersa aquí, pues me parece una experiencia nueva y muy agradable, la verdad. Y hablando de experiencias agradables, enseguida le damos la palabra. Yo creo que el poder hacer aquí, que aprovecho también para agradecer al público presente, a los invitados de la cadena SER, con el presidente Puig al frente, con todas las autoridades y todos nuestros invitados. Yo creo que es un gran ejemplo de esa cierta vuelta a la normalidad, por supuesto con mucha prudencia, guardando todas las distancias, pero bueno, ver un escenario como este con tanto público, creo, no sé si usted comparte, es un signo más de normalidad, ¿no? Sí, es una gran alegría. He venido a Valencia en varias ocasiones durante la pandemia. El presidente y yo hemos coincidido en bastantes eventos, y siempre con la preocupación y con esa sensación de que aún no veíamos totalmente con claridad la salida, y yo creo que la recuperación progresiva que estamos teniendo de este tipo de eventos es efectivamente un buen síntoma de que hemos entrado en una nueva fase, pues más luminosa desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista económico y social. Vamos a hablar seguro de eso. Seguro que sí, porque parte de la normalidad estos invitados han venido sobre todo para escucharla a usted, y seguro que no van a verse defraudados. Si le parece, la tribuna es suya y a continuación continuaremos con el diálogo. La tribuna para la vicepresidenta Nadia Calviño. Como ya hemos tenido unas breves palabras de presentación, pero quiero agradecer muy sinceramente la presencia del presidente, querido Chimo, de todos los representantes del mundo económico valenciano, y, por supuesto, la organización de este evento por parte de la cadena SER y nuestros anfitriones, que hoy nos acogen en este auditorio absolutamente extraordinario. Y además, pues es un momento fantástico para volver a Valencia, y, como estaba diciendo un poco a título personal, es un placer poder volver en un momento y en unas semanas con tantas noticias positivas, en las que después del descanso estival, pues nos hemos encontrado con una sucesión de indicadores de que estamos en una nueva fase, que la recuperación está en marcha y que es muy fuerte. La pasada semana llegó España al objetivo de tener el 70% de la población vacunada, y si algo hemos aprendido en estos 19 meses de pandemia es que salud y economía van de la mano, así que es un primer indicador tremendamente importante. Además, los datos que hemos conocido de la evolución del mercado de trabajo durante el mes de agosto y el mes de septiembre sigue teniendo esa misma tónica positiva, pues han sido muy favorables. El número de trabajadores en ERTE está en el entorno de los 260.000 en el conjunto del territorio nacional. La tasa de paro, o el paro juvenil, está por debajo de los niveles prepandemia. El ritmo de creación de empleo está siendo muy positivo. Esta semana
hemos tenido un enorme éxito en la emisión del primer bono verde soberano del Reino de España. Hemos hecho una emisión de 5.000 millones de euros. La demanda ha sido 12 veces superior. Hemos tenido 60.000 millones de euros de demanda. Y además hemos conseguido lo que se llama el greenium, en el sentido de que ha habido un premium, ha habido el tipo de interés que vamos a pagar está por debajo del que hubiéramos pagado con un bono similar que no hubiera sido un bono verde, lo cual refuerza y confirma la confianza de los inversores internacionales en nuestro país y en la agenda verde que hemos venido impulsando desde el Gobierno en los últimos 3 años. Y hoy mismo hemos conocido que también se está recuperando hasta un 70% el transporte aéreo y la campaña turística pues ha sido lo más positiva que podíamos esperar y aquí en la Comunitat Valenciana no puedo nada más que hablar de este tema siendo tan importante para la economía de esta comunidad autónoma. Así que todo apunta a que España, como prevén los organismos nacionales e internacionales, será uno de los motores de la recuperación económica en Europa, que vamos a tener una tasa de crecimiento que nosotros prevemos en el entorno del 6,5% este año y del 7% el año próximo. Y eso nos va a permitir que en 2022 recuperemos el nivel de producto previo a la pandemia y en 2023 la senda de crecimiento en la que estábamos antes de que nos golpease esta terrible crisis. Y esto quiere decir que nuestra economía se recuperará en 3 años frente a los 10 o 12 incluso que tardamos en recuperarnos de la anterior crisis financiera. De hecho, yo creo que en muchos aspectos y sobre todo en términos de desigualdad no nos habíamos recuperado totalmente cuando nos golpeó esta nueva crisis de una naturaleza tan diferente. Evidentemente, la Comunidad Valenciana no es ajena a esta evolución. Valencia es uno de los motores económicos de nuestro país y está claro que esta recuperación intensa también está llegando a la Comunidad Valenciana, al igual que el ritmo de creación de empleo. De hecho, la reincorporación de trabajadores de los ERTEs está en el 95% en el caso de Valencia casi, es decir, un nivel incluso superior a la media del conjunto del país. Y estos resultados y esta situación y estas perspectivas positivas de recuperación pues no vienen dadas por casualidad. Es que desde marzo del año pasado creo que hemos tomado de forma colectiva, conjuntamente, los españoles, los europeos y a nivel global también, las decisiones que eran necesarias para tratar de amortiguar y responder de la manera más eficaz posible a esta crisis sin precedentes y para la cual no teníamos una hoja de ruta, ¿no?, de cómo responder. Hemos puesto en marcha un conjunto de medidas. Por supuesto, en el plano sanitario la vacunación supone el punto de inflexión absoluto en la respuesta a la pandemia, pero en el plano económico y social hemos desplegado medidas para apoyar el tejido productivo, para apoyar las rentas de las familias, para proteger a los más vulnerables, para apoyar también a los trabajadores autónomos. Y toda esta red de avales, de ayudas directas, los ERTEs, las prestaciones extraordinarias para los autónomos, lo que han hecho es proteger esa base para la recuperación. Hemos movilizado un volumen muy importante de recursos públicos, pero que han servido justamente para amortiguar el impacto económico y social que esta pandemia hubiera tenido en otro caso y permitirnos ahora tener esta perspectiva positiva. Pero, y con esto ya termino mi introducción, el Gobierno y el conjunto de las instituciones no solo hemos respondido a corto plazo con estos planes de choque, con estas respuestas eficaces y rápidas, ¿no? También hemos mantenido las luces largas. Hemos sido conscientes de que todas las medidas tenían que orientarse en última instancia a que tuviéramos una recuperación fuerte, una recuperación sostenida. Es decir, que lo que ahora tiene que ser nuestro objetivo es que esto no sea un rebote pasajero, sino una recuperación sostenida y sostenible en el tiempo. En definitiva, aprovechar esta recuperación para abordar un proceso de modernización y de transformación estructural de nuestro país que nos permita tener un modelo de crecimiento más sostenible, más verde, más digital, más cohesionado desde el punto de vista social y territorial, más justo y más igualitario desde el punto de vista del género. Y esto es en esencia el plan de recuperación.
Por eso, desde hace un año, en paralelo con las respuestas específicas a la pandemia, hemos estado trabajando en este plan de recuperación. Como saben, el pasado mes de julio la Unión Europea aprobó el Plan de Recuperación de España con la máxima calificación y esto nos da una enorme confianza de que el plan está en la buena línea, que estas reformas e inversiones son las que España necesita y que responden a las recomendaciones que los organismos internacionales han venido haciendo a nuestro país. El pasado mes de agosto nos llegó la primera transferencia de 9.000 millones de euros. Esperamos otra transferencia de 10.000 millones de ahora a final de año. Y lo que estamos haciendo es tratar de desplegar con la mayor agilidad y eficiencia posible este plan de inversiones e impulsar esas reformas estructurales de futuro, ¿no? Hemos ya distribuido entre las comunidades autónomas un volumen de recursos superior a 7.000 millones de euros para poder abordar juntos las inversiones necesarias, inversiones de modernización. Estoy hablando de movilidad eléctrica, de inversión en equipos de alta tecnología para el Sistema Nacional de Salud, de protección de la biodiversidad y recuperación de ecosistemas, rehabilitación y eficiencia energética de edificios públicos, la digitalización del sistema educativo o el impulso a la formación profesional. Precisamente, además de estas inversiones, esta semana hemos dado un impulso en términos de reformas, aprobando el proyecto de ley de formación profesional que ahora va al Congreso, que yo espero que se tramite con la mayor agilidad, porque es uno de los cambios estructurales fundamentales para nuestro país, sobre todo para dar más y mejores oportunidades a nuestros jóvenes. Yo creo que la formación profesional, hay una visión unánime, puede ser una de las claves de nuestro país para mejorar las cualificaciones, para mejorar las oportunidades de los jóvenes, para reducir el desempleo juvenil, que es la prioridad absoluta que tenemos todos los que tenemos responsabilidades públicas, para que justamente este plan de recuperación pues, nos permita dar un futuro mejor a las siguientes generaciones. Este plan de recuperación tiene que llegar a todas las empresas, muy particularmente al tejido de pymes y autónomos, que es el corazón de nuestro sistema productivo, y a todos los territorios. Y aquí la colaboración estrecha, la complicidad, el entendimiento entre el Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, los ayuntamientos y todo el ecosistema, ¿no?, de organismos, de instituciones que tenemos en nuestro país va a ser absolutamente fundamental para garantizar que el plan se despliega en todo el territorio. Esta es nuestra prioridad en estas semanas y meses, ¿no? Acelerar el despliegue del plan de recuperación en todo el territorio para que esta recuperación llegue a todos los ciudadanos, para que tengamos una recuperación que no solo sea fuerte, sino también justa. Voy a terminar con esta idea positiva y encantada de responder a las distintas preguntas que se me planteen. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí y por haberme dado la ocasión de volver a Valencia. Muchas gracias, vicepresidenta, por esa intervención que evidentemente nos sirve de introducción a esta entrevista, a este diálogo. Ofrecía usted unos datos positivos, evidentemente, que marcan un poco el inicio de la recuperación. Me gustaría saber esas cifras, esas previsiones, si ese optimismo puede llevar incluso a que cambie el Gobierno las previsiones establecidas hasta el momento, o es demasiado pronto para ello. Mire, yo llevo ya 3 años de ministra de Economía, luego vicepresidenta. Mi función ha sido siempre la misma y desde el principio creo que he dado muestras de prudencia cuando estamos hablando de las previsiones económicas y sobre todo una coherencia, ¿no? Hay momentos en los que todos los organismos estaban por encima de las previsiones del Gobierno, otros momentos en los que todos los organismos parecen ser menos optimistas con respecto al futuro, y yo creo que nosotros hemos ido acertando en nuestras previsiones, que son prudentes y realistas. Y por tanto, hace unos meses me decían, ¿es usted demasiado optimista? Ahora me dicen, ¿es que es usted demasiado pesimista? No, yo creo que estamos bastante bien orientados. Estamos hablando de tasas de crecimiento del 6,5% este año, del 7% el año próximo. Son tasas elevadísimas desde el punto de vista histórico,
Y lo importante es que esto no sean números fríos, sino que la recuperación sea una realidad para el conjunto de ciudadanos, como señalaba hace un momento. También es cierto que son cifras espectaculares en función de que venimos, obviamente, de una profunda crisis. Un aspecto fundamental, usted también lo destacaba, a mi juicio es el del empleo, no solamente por el aspecto estrictamente económico, yo me permito siempre añadir el factor social y hasta psicológico de las personas afectadas, el que puedan tener una actividad. Los datos que conocíamos hace unos días, sin duda alguna, son buenos, pero sigue habiendo, vicepresidenta, tendremos que reconocer un gran problema que en este caso pues, también pasa por esa temporalidad bastante elevada. Ahí hay dos visiones, ¿no? Los sindicatos, un poco la línea que usted hablaba, quieren que el tema haya una recuperación social, no solo económica, sino que llegue a todo el mundo, pero también este tema concreto de la temporalidad, desde la patronal se dice que hay que llevar cuidado porque limitarla a lo mejor pues, podría afectar a la empleabilidad, sobre todo de algunos sectores que precisan de esa temporalidad. ¿Cuál es su visión de este debate? Bueno, los problemas del mercado de trabajo no se derivan de la pandemia. España viene arrastrando desde hace muchas décadas una serie de lastres verdaderamente a nuestro progreso y nuestro crecimiento. Tenemos una tasa de temporalidad que es muy superior a la media comunitaria, incluso a la media de países que tienen una estructura productiva o una estacionalidad en sus sectores productivos similar a la de España. Tenemos una tasa de desempleo juvenil que está muy por encima de la media comunitaria y lo mismo ocurre con otra serie de indicadores de precariedad y de inestabilidad en el empleo. Y yo creo que no podemos de ninguna manera dejar pasar esta oportunidad extraordinaria del plan de recuperación para tratar de resolver de una vez todos estos problemas y tener un mercado de trabajo pues, más europeo, francamente, ¿no? más estable y que proporcione a los ciudadanos una perspectiva vital más positiva. Estoy pensando sobre todo en los jóvenes, ¿no? Eso tiene que ser nuestra prioridad. Conseguir dar a las generaciones futuras más oportunidades, mejores oportunidades, y el plan de recuperación va a crear un gran volumen de empleo en el ámbito verde, en el ámbito digital, nuevas tecnologías, y tenemos que asegurarnos de que los jóvenes pueden aprovechar estas oportunidades y que les damos una perspectiva de futuro mejor. Y en ese cambio estructural que usted destacaba, y le tengo que confesar que especialmente me agrada esa línea de potenciar la formación profesional, yo añadiría, ¿no cree que a todo esto hace falta también un prestigio de la formación profesional, un prestigio social, entre comillas, porque siempre ha sido un poco como la asignatura María, y eso ha conllevado que precisamente a lo mejor muchos jóvenes no optaran por esa vía, que es fundamental, vamos, como es obvio para el desarrollo de nuestra economía? Sí, llevamos 3 años. El trabajo no empieza ahora, la Ley de Formación Profesional es un hito fundamental, pero que parte de un trabajo muy serio que se ha hecho durante 3 años de consulta, de análisis, de revisión y modernización de todo el sistema de formación profesional. A lo largo de estos años, yo lo digo mucho, pero normalmente los medios no se hacen eco, ¿no? De forma silenciosa, semana tras semana, el Consejo de Ministros ha ido modificando, modernizando los catálogos de formación profesional, porque francamente cuando llegamos al gobierno y lo vimos, pues eran perfiles y profesiones y títulos que no se adaptaban en absoluto a las necesidades actuales del mercado. Hemos ido haciendo este trabajo, también hemos aumentado el número de plazas de formación profesional. Nuestro objetivo es crear 200.000 plazas adicionales y ya hay unas 120.000 que hemos dotado adicionalmente en estos 2 años para que todos los jóvenes que quieran estudiar una formación profesional tengan una plaza para hacerlo, y la Ley de Formación Profesional es el paso definitivo, yo creo, en esta dignificación y en el refuerzo del papel de la formación profesional, haciendo una formación profesional para el empleo única, estableciendo pasarelas ágiles entre las universidades y la formación profesional, dando una cualificación y microcualificaciones que permitan, pues voy a utilizar este símil, que las personas a lo largo de toda su vida laboral vayan incorporando elementos a su mochila de formación que les permitan, con agilidad y adaptándose a las necesidades del mercado, ir teniendo las cualificaciones y las capacidades que les permitan tener una carrera profesional exitosa. Y yo creo que si como país tenemos éxito en este proceso de transformación, y yo estoy segura de que así va a ser, viendo el interés que tienen los jóvenes, pues vamos a lograr un gran resultado de reducción del paro juvenil y sobre todo de mejora del capital humano, de la productividad
y de los salarios en nuestro país. Formación fundamental y, como todo en este país, pues en colaboración con los gobiernos autonómicos. Aquí tenemos a los consellers afectados, pues tanto de Economía, de Hacienda, de universidades, a los dos rectores, por cierto, a la rectora de la Universidad de Valencia y de la Politécnica. Vayamos a un tema polémico, porque esta misma semana en la cadena SER desvelábamos que, bueno, curiosamente, las ansiadas ayudas europeas directamente, con partidas importantes, no se habían visto consumidas en primera instancia. De hecho, ha tenido que haber segundas convocatorias en algunas comunidades, entre ellas la nuestra. ¿De quién es el problema, en principio, y cuál es la solución? ¿Tiene un poco el compromiso de la Unión Europea de poder prorrogar un poco los plazos para que no se pierda, entre comillas, ese dinero, vicepresidenta? Nosotros, desde marzo del año pasado, hemos desplegado un conjunto de hasta 10 instrumentos para apoyar a las empresas. Y el último de los paquetes que aprobamos, anticipándonos un poco a los posibles riesgos, es este de ayudas directas, de 7.000 millones de ayudas directas, también un nuevo fondo de refuerzo de la capitalización a través de Cofides para complementar el de la SEPI para las empresas más grandes, y también una cobertura para la posible reestructuración de deudas de las empresas a través del ICO y el sistema financiero. Es decir, en general, desde marzo lo que hemos tratado siempre es de anticipar un posible problema. ¿Y cuál era el problema que nosotros queríamos anticipar? El de que el deterioro de los balances empresariales, ¿no?, y el deterioro de las condiciones de solvencia de las empresas pudiese dar lugar a un proceso de inestabilidad financiera. Es decir, que lo que era una crisis sanitaria, una crisis económica, un riesgo de crisis económica y social, se convirtiera además en una crisis financiera con consecuencias diferentes, ¿no? Y por eso se diseñaron estas ayudas muy orientadas a pagar deudas, a reducir el endeudamiento de las empresas, ¿no? El ritmo de ejecución es muy variable a lo largo de las distintas comunidades autónomas. Nosotros desde el primer momento nos hemos mostrado favorables a apoyar a aquellas que pudiesen ir más rezagadas para que pudiésemos lograr llegar a todas las empresas que lo ¿Pero qué ha pasado? necesiten. ¿Que hay comunidades que hay que tirarle de la oreja, que han estado lentas en esos procesos? Bueno, yo no me atrevería a tirar de la oreja a nadie. Ha insinuado algo así, ¿no?, en las últimas horas. No, el ritmo es muy distinto en las distintas comunidades autónomas, pero a lo mejor porque la necesidad es muy distinta en las distintas comunidades autónomas. Insisto en que son ayudas orientadas y que responden a un deterioro de la solvencia y un aumento del endeudamiento. Sería una pena que se perdiera ese dinero. Quiero decir, ¿se va a poder reconducir primero buscando la ampliación de plazo europeo y quizá engrasando un poco esos mecanismos? Vamos a ver, el objetivo, estamos hablando de dinero público y tenemos que asegurarnos de que ese dinero responde a su objetivo. Por supuesto. En este sentido, a mí no me sorprende que las comunidades que van más rápidas, probablemente, de acuerdo con la información que tenemos, pues Baleares, por ejemplo, tiene previsto terminar en breve, pero es que no es sorprendente porque la economía balear y la economía canaria son sin duda las que han tenido un deterioro más intenso de su situación desde el año pasado, y eso lo que nos confirma es que las ayudas iban bien orientadas desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista sectorial, ¿no? Vamos a seguir ayudando a todas las comunidades autónomas para que lleguen las ayudas a quienes necesiten, pero hay que ser consciente y por supuesto hemos pedido a la Unión Europea una ampliación del marco para que el año que viene, si fuera necesario, pudiésemos adoptar otras medidas extraordinarias. Ahora bien, yo espero que no hagan falta, porque yo espero evidentemente que la recuperación económica siga con la fuerza que tiene y que con esto y la ejecución de las ayudas de aquí a final de año pues respondamos a los problemas de solvencia y de posible riesgo desde el punto de vista de la liquidez del sistema económico que habíamos, como digo, detectado y en cierta medida anticipado, ¿no? Buena señal sería, sin duda. Permítame que cambie un poco de tercio, pero ya que estamos hablando de comunidades, usted es consciente, viaja mucho por España, habla con todos los presidentes y que hay un tema que preocupa mucho, que es el sistema de financiación, que no son números etéreos, sino que es la posibilidad de los gobiernos autonómicos, nada más y nada menos que para ejecutar el estado de bienestar, sus competencias en materia de educación, de sanidad y de bienestar. ¿Cuándo va a ser posible de verdad, vicepresidenta, que se aborde este tema como una gran prioridad en la agenda nacional, que entre de verdad en la gran agenda nacional y que se pueda resolver? No, esta es sin duda una de las cuestiones que vamos a tener que abordar, y además el presidente lo tiene, yo creo, en la agenda en cada uno de nuestros encuentros.
también a nadie se le escapa, es un tema tremendamente complejo, ¿no? Y cada vez que hay un diálogo con las distintas comunidades autónomas, incluso entre las comunidades autónomas, pues las posiciones son muy diferentes. Al respecto, yo creo que dentro de nuestro horizonte está abordar esta cuestión. Ahora bien, vamos a hacerlo en el momento adecuado y de la forma adecuada. La verdad es que hasta ahora hemos estado muy centrados en impulsar esta recuperación económica, que yo creo que es lo que los ciudadanos quieren, y en todo caso tendremos que sentarnos entre todos y llegar a un acuerdo del conjunto del país, ¿no? Para que podamos tener un sistema que efectivamente, y como usted señala, proporcione la financiación necesaria a la prestación de los servicios públicos más importantes, educación y sanidad. La verdad es que desde el Estado, desde el año pasado, hemos hecho, creo, un esfuerzo y hemos tenido una respuesta tremendamente ágil para proporcionar toda esta financiación adicional y la flexibilidad necesaria a las comunidades autónomas para poder tener la respuesta a la pandemia que hemos dado como país y de la que yo creo tenemos que sentirnos orgullosos. Bueno, decía porque ustedes hablan mucho de recuperación justa, pero por eso yo subrayaba que al final, qué mayor justicia, ¿no? que esos pilares del bienestar, que quien los gestiona pueda tener esos recursos. Por cierto, al hilo de eso, ¿usted tiene formado algún criterio de cuál sería lo que debería predominar a la hora de establecer ese nuevo acuerdo? ¿El factor de población con modificaciones un poco de dispersión, de envejecimiento? ¿Tiene un poco claro su criterio? Bueno, yo entiendo que me haga la pregunta, pero va a entender usted que no se me ocurra en este momento tan preliminar y sin habernos sentado. Yo sé muy bien cuál es la visión de la comunidad valenciana y lo entiendo de la misma manera que hay otras comunidades autónomas que tienen otra perspectiva. Yo creo, sí, déjeme una reflexión general, ¿no? Todos tenemos que conseguir que esta recuperación sea justa para las personas y para los territorios. Tenemos que asegurarnos de que llega a todo el territorio y que tiene en cuenta las especificidades de toda España, porque evidentemente cada comunidad autónoma tiene una serie de prioridades y necesidades y también tenemos que ser muy sensibles a los retos demográficos y la España despoblada que afecta a todas las comunidades autónomas, ¿no? También sucede, incluida la valenciana, ¿no? O sea que tenemos un país complejo y rico en esa complejidad y tendremos que encontrar la forma de encajar todas estas piezas de la mejor manera posible. Lo entiendo. Lo único es que personalmente creo que sí que es un gran tema de agenda porque va a contribuir a esa justicia que llegue. Ya que hablábamos de visiones autonómicas, en materia impositiva también estamos viendo que hay modelos diferentes. Usted citaba al presidente Puig, sabe que está especialmente también beligerante por intentar esa igualdad fiscal, sobre todo evitar lo que en alguna comunidad, especialmente la Comunidad de Madrid, pues se considera desde sus tesis una especie de dumping fiscal. Se suma también, ¿no?, el cierto efecto perverso que pudiera tener la centralidad en perjuicio de otras comunidades autónomas. Usted en esta materia fiscal a veces también se ha pronunciado. ¿Qué le parece la política que está llevando la Comunidad de Madrid y cuál debería ser un poco esa cierta armonización fiscal en España? Mire, es que yo llevo una buena parte de mi carrera tratando de luchar contra la carrera a la baja, la competición a la baja de las distintas jurisdicciones a nivel mundial y a nivel europeo, que creo lo que hace es empobrecer el sector público de todos los países. Y esta pandemia ha sido, yo creo, una buena señal de alarma de que no podemos empobrecer lo que nos une, lo que nos hace fuertes y lo que es el modelo europeo de crecimiento y el estado de bienestar, ¿no? Comprenderá que si esa es mi posición en Europa, pues es la misma posición que tengo dentro de España. Tenemos que evitar la competencia a la baja que acaba empobreciendo las distintas comunidades autónomas. Pero es que además, y mi segunda reflexión al respecto, es que un planteamiento, como oigo a veces en algunos partidos políticos, que consiste en pensar que la bajada de impuestos es la solución a todos los problemas, me parece no solo no es real y no responde en absoluto a la realidad de las cosas, como cualquier ciudadano entiende pensando en sus propias finanzas personales, ¿no?, sino que es que además yo creo que las personas que tienen esto como única agenda de política económica lo que quieren es recortar los servicios públicos, porque bajar impuestos ahora quiere decir recortes de servicios públicos en el futuro. Y por tanto yo creo que lo que no les gusta no son tanto los impuestos como la sanidad, la educación pública, la defensa, la seguridad, las infraestructuras, todo lo que en definitiva es el tejido social y la infraestructura económica del país. Y yo como responsable de economía
y queriendo una recuperación justa, pues comprenderá que no puedo estar de acuerdo con esa aproximación. Se anticipa usted, le iba a preguntar un poco por esa visión global de la fiscalidad. Entiendo que usted no se muestra partidaria de una rebaja fiscal, en términos globales, obviamente, estamos hablando sin entrar en detalles, pero también le preguntaba de ese detalle entre comunidades autónomas, por tanto, entiendo de su respuesta que no está a favor de que puedan determinadas comunidades pues un poco favorecerse de sus determinadas circunstancias para hacer ese cierto dumping fiscal, ¿no? Bueno, es que se trata en última instancia también de una cuestión de responsabilidad fiscal. A lo largo de los años las instituciones internacionales han venido recomendando a España que tenga un sistema fiscal más fuerte. Nadie ha recomendado que bajemos los impuestos o la recaudación tributaria en términos generales, ¿no? Y teniendo un país y comunidades autónomas que arrastran déficits y que tienen elevados volúmenes de deuda, no es responsable desde el punto de vista fiscal el plantear rebajas generalizadas que puedan llevar a una caída de la recaudación. Por el otro lado, también le digo, tenemos que reforzar nuestra capacidad recaudatoria, nuestra capacidad fiscal, empezando por luchar contra el fraude y la economía sumergida. Y las medidas que ha tomado el Gobierno y el Congreso ha aprobado justo antes de verano una importante ley de lucha contra el fraude que, entre otras cosas, rebaja a 1.000 euros la posibilidad de pagos en especie, refuerza mucho la capacidad de la agencia tributaria, prohíbe los softwares de doble uso que permiten contabilidades paralelas. Son muchas las medidas que se van a desplegar para luchar precisamente contra esos elementos que debilitan también nuestra capacidad de financiación del sector público y nos debilitan como país. Entiendo, por tanto, y permítame una pregunta de ámbito político, casi partidista, usted que se ha caracterizado a veces y, bueno, algo comentaremos obviamente por tener incluso pues algunas diferencias hasta en el seno de su gobierno con otros socios como Podemos en algunas materias, ante una ofensiva en materia impositiva del Partido Popular, el principal partido de la oposición, que claramente está lanzando una campaña de bajada de impuestos, ¿usted cree que sus tesis se van a imponer en la totalidad del gobierno con el presidente Sánchez y van a aguantar esa filosofía que usted mantiene de hacer valer el actual modelo impositivo y de no caer en propuestas como las populares de esa rebaja? Bueno, vamos a ver, opiniones hay en un sentido y en el otro. Lo que hemos hecho desde hace 3 años es tener una política económica coherente y responsable. Responsabilidad fiscal, justicia social, reformas estructurales mirando al futuro y a las futuras generaciones. Eso es lo que hemos venido haciendo desde hace 3 años. Creo que el resultado es muy positivo en términos de confianza y ahora que se inicia un nuevo ciclo económico expansivo que todos deseamos sea fuerte y sostenido en el tiempo, pues vamos a seguir con esta política económica responsable. Y eso pasa porque ahora mismo nuestra prioridad es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Esa tiene que ser nuestra prioridad y por eso en materia fiscal el presidente Sánchez ha sido muy claro. Vamos a esperar al resultado del análisis del grupo de expertos, harán su informe en febrero, creo, el año que viene, y vamos a tratar de abordar la modernización del sistema fiscal de forma coherente, no tomando una medida aquí y otra allá, sino cuál es el modelo que queremos para los próximos años para nuestro país. Yo creo que este comportamiento es sin duda el más responsable que se puede tener desde el Gobierno y con una prioridad clara, como le digo, que es impulsar la recuperación. Y además mencionaba usted de la lucha contra el fraude, ojalá sea efectiva, y si me permite una aportación personal, a veces, igual que decíamos de la formación profesional, falta probablemente algo de pedagogía o de prestigio del tema de los impuestos, ¿no? Particularmente uno cuando ve a veces una publicidad que en lugar de anunciar una rebaja del 21% de tal producto, pues presume a grandes titulares de sin IVA, ¿no? Pues se pregunta, ¿no?, si se está haciendo una buena contribución a interponer ante la sociedad que los impuestos son los que sirven para mantener el estado de bienestar, ¿no? Entiendo que van por ahí esa línea. Hablando de impuestos, sin embargo, una de las soluciones al precio del recibo de la luz, no se va a librar de la pregunta, obviamente, hemos puesto un poco menos de focos hoy porque no nos llegaba el presupuesto, como puede imaginar, pero la solución al final va a pasar por bajar impuestos. Y si bajan esos impuestos, ¿de dónde, digamos, se van a suplir esos ingresos que dejaría de tener el Estado? Le agradezco mucho, bueno, aparte de los chascarrillos, este es un tema muy, muy serio y que es una de las prioridades en las que estamos trabajando desde el Gobierno. Porque nosotros teníamos, desde hace 3 años, el Plan Nacional de Energía y Clima, teníamos un escenario que es el escenario europeo de cómo íbamos a ir avanzando en esta transición verde
Y lo que ha sucedido es que el precio del gas en los mercados internacionales y el precio de la emisión, los costes de emisión de CO2 también en los mercados europeos han subido enormemente en el curso de este año y esperamos por supuesto que el precio del gas se normalice en los próximos meses, pero el precio del CO2 pues no tenemos un elemento para saber si no tiene ya un carácter un poco más permanente, y por eso estamos actuando utilizando todos los instrumentos disponibles para tratar de amortiguar el impacto sobre la factura de los ciudadanos. Y aquí yo creo que ha habido una enorme confusión porque el precio de los mercados mayoristas efectivamente ha aumentado mucho este año. Es verdad que el año pasado estaba bajísimo, o sea que en el conjunto de estos años la evolución no es tan clara, digamos, pero esto no se traduce automáticamente en el coste de la factura mensual que pagan los ciudadanos y las empresas. Para empezar, 2/3 de los consumidores tienen tarifas planas o otro tipo de contratos que amortiguan y que extienden en el tiempo este impacto de los mercados mayoristas. Pero es que además hemos venido tomando medidas, reduciendo los impuestos, haciendo que se reduzcan también los cargos de funcionamiento del sistema, y hemos puesto sobre la mesa 2 proyectos de ley que ahora están en el Parlamento y que yo espero que vayan rápidos, para que el funcionamiento del sistema no lo financie solo las empresas eléctricas, sino el conjunto de las empresas energéticas, y en segundo lugar para que los cargos se financien también con una parte de los beneficios que perciben las compañías eléctricas por esta subida de los precios de los mercados mayoristas. Es decir, que nuestro objetivo es tomar medidas que sean coherentes desde el punto de vista del medio plazo y efectivas a corto, porque como usted señalaba muy bien, una bajada de impuestos no quiere decir que desaparezca ese coste, sino que se paga de otra manera, ¿no? Sin embargo, no sé, sorprende que parece que, bueno, que esto es un mercado como este, pues parece que haya pillado un tanto de imprevisto al gobierno, que ahora se estén acelerando medidas, y yo no sé si incluso el señor Sánchez le ha dicho a usted o usted al señor Sánchez cuál va a ser la fórmula para cumplir esa promesa que hacía el otro día en el diario El País, ¿no? De decir que al final del año el cómputo pues sea equivalente al 2018. ¿Eso va a ser posible? ¿Va a lograrse? Claro, por supuesto. Estamos trabajando en un plan de choque justamente para lograr ese objetivo, y por supuesto este es un tema que estamos hablando constantemente y trabajando constantemente. Hemos ido tomando distintas medidas y ahora viene este plan de choque para lograr ese objetivo. Pero no es un tema que digamos, sea exclusivo de España. Me gustaría insistir en este punto. Los precios de los mercados mayoristas están subiendo de la misma manera en los principales mercados europeos, si no más. En el caso del Reino Unido y otros países están por encima de los mercados mayoristas españoles. Vivimos aquí, vicepresidenta. Claro. No, sí, lo que le quiero señalar es que en otros países, yo he estado en Italia recientemente, estoy en contacto con los ministros de otros países, en otros países no hay el mismo tipo de atención pública o de preocupación social, digamos, porque tienen otra estructura tarifaria, pero se trata de un problema o de una evolución y una subida de los precios del gas en mercados mayoristas y del CO2 que no estaba prevista dentro de los modelos con los que estábamos trabajando. Nosotros estamos reaccionando, yo creo, de forma ágil y pensando en los ciudadanos, protegiendo también a los más vulnerables. Queremos tener un modelo de ingreso mínimo vital que incorpore también un consumo mínimo vital. Y este es el planteamiento ante un problema que es complejo y que no tiene una solución milagrosa, como algunos plantean. Fíjese que de nuevo hay quien plantea que la única solución es quitemos los impuestos, pues como si eso hiciese que el problema desapareciese. Claro. ¿No? Y por cierto, quería preguntarle, ayer mismo vi como los representantes de las eléctricas pedían aceleración de la transición energética, la descarbonización, reducir la dependencia del gas. Bueno, eso lo piden ustedes también. Pero me sorprendió que llegaron a decir que ellos también se sentían perjudicados. Usted cuando oye o cuando lee las declaraciones que los máximos responsables de las eléctricas, que se supone que tienen unos beneficios importantes, dicen que también se ven perjudicados. Bueno, yo no había oído esas declaraciones. Creo que me voy a quedar con lo que es lo importante, y es que efectivamente a medio o largo plazo la solución y nuestro objetivo tiene que ser tener cuanto antes la energía más limpia y más barata posible. Y afortunadamente las energías renovables, las que son generadas por el sol, el viento y el agua,
son en este momento ya no solo las más limpias, sino también las más baratas. Y, por tanto, a medio plazo el objetivo tiene que ser que tenga una mayoría de nuestra generación, que se logren los objetivos de una parte importante de nuestra generación sea energías renovables, porque eso va a bajar el precio y también la dependencia de las fuentes que se basan en CO2, del petróleo o el gas, en los que España no tenemos yacimientos ni disponibilidad, ¿no? Entonces, ese tiene que ser nuestro objetivo, pero evidentemente ese proceso que hemos acelerado mucho desde hace 3 años, pues no se consigue en un día y tenemos que gestionar esta transición. Eso es lo que llevábamos haciendo 3 años, vamos avanzando bien, pero se ha producido un fenómeno de aceleración del precio en los mercados mayoristas y por eso tenemos que seguir actuando de forma eficaz en el corto plazo, pero sin perder de vista ese objetivo de medio plazo que es la penetración de las renovables, claro. Pues la emplazamos a próximas citas y en próximos meses o años, ojalá, pues iremos constatando a ver si todo ese dibujo que hace el Gobierno se pudiera cumplir. Aumento del coste energético, de las materias primas, la inflación está subiendo mucho. Le sigo habitualmente y su discurso cuando le preguntan por este tema del IPC es de una cierta tranquilidad, no muestra excesiva preocupación. Manifiesta usted que es algo, entiende que es coyuntural. ¿De verdad no le preocupa, por ejemplo, de cara a la elaboración de los próximos presupuestos, a la repercusión que tendría sobre la subida de pensiones, de salarios de la administración pública, por tanto del sector privado, de convenios? ¿No le preocupa el tema del IPC, vicepresidenta? Mire, venimos de una serie de años en los que la preocupación era justamente que la inflación estaba demasiado baja. Los tipos de interés negativos. Nunca estamos de acuerdo, siempre. El crecimiento bajo. No, yo lo que veo es que llevamos años, de hecho estos 3 años, esa ha sido la preocupación. ¿Cómo salimos de esa situación? Había quien decía el riesgo es de japonización de la economía, que no se crezca lo suficiente, que la inflación está muy baja. Bueno, el año pasado hemos tenido un nivel de precios muy bajo, incluido el de la energía, ¿no? Ahora estamos con unas cifras. Yo ya no me acuerdo, me acuerdo del último recibo, de aquel no me acuerdo. Bueno, pues el año pasado hubo semanas, estábamos siguiendo los precios mayoristas, evidentemente, yo me acuerdo de precios de 17 euros, porque eran las energías renovables las que estaban principalmente generando y estábamos en unos precios, ha habido contratos que se han cerrado a 25 euros. Es decir, que venimos de una situación con unos precios muy bajos. Hemos empezado el año con una inflación del 0%. A nadie tiene que sorprender que con la base del año pasado el IPC, que mide la variación en estos 12 meses, esté subiendo y además aún menos con una recuperación económica tan intensa. Entonces yo, francamente, no me preocupa la inflación en este momento. Ahora bien, tenemos que evitar que sea un fenómeno estructural que pueda deteriorar la competitividad de nuestras empresas. Pero vamos, me parece, en fin, muy sorprendente que cuando ahora nuestra prioridad tiene que ser el crecimiento económico y la recuperación del empleo, impulsar este crecimiento económico, pues es sorprendente que ya empiecen inmediatamente a saltar determinados mensajes que yo creo no se corresponden con un análisis más sosegado y más profundo de la realidad económica. Preguntaba yo de posibles repercusiones de ese salario mínimo sobre los sueldos públicos, pensiones, etcétera. Salario mínimo, el debate, también otro de los debates de actualidad en estos últimos días, con ruptura del diálogo social, o al menos aparente ruptura. Usted también es optimista por naturaleza, confía en que eso se recupere. Pero en estas últimas horas, también en concreto, ayer a mí me llamó la atención que usted dio un paso más. No le ha gustado la expresión que he utilizado antes, permítame que la repita en plan simbólico de estirón de oreja, un poco hacia la patronal, hacia la COE, recordando que tendría que tener un poco más de flexibilidad. Me corrige usted si no es así, en este tema de la negociación del salario mínimo, cuando a su vez están pidiendo más ayudas, ampliación de ERTES. Pedía en definitiva a la patronal algo más de flexibilidad en esa negociación. ¿Es así? ¿Confía en que se pueda retomar ese diálogo social? Bueno, voy a tres puntos de reflexión sobre este tema que es evidentemente muy importante. En primer lugar, el salario mínimo es un instrumento de redistribución importante y eficaz en un país como el nuestro con tan gran dificultad, con tantas desigualdades, ¿no? Y
hemos visto a lo largo de estos años que, quiero decir, la importancia que tiene se ve en el que hemos aumentado un 30% el salario mínimo interprofesional desde que llegamos al Gobierno, y esto ha permitido mejorar las condiciones de los trabajadores que estaban en una situación más precaria, con los sueldos más bajos, y estos son sobre todo mujeres, jóvenes, trabajadores poco cualificados en determinados sectores. Por eso yo siempre he dicho, yo espero que cuanto antes la recuperación económica y la creación de empleo sea fuerte y nos permita continuar en esa senda de mejora del salario mínimo interprofesional, con un objetivo claro: llegar al 60% del salario medio, que es lo que recomiendan distintos organismos. Ahora que hemos tenido estas cifras de empleo y estas cifras de crecimiento económico, y sería mi segundo punto, creo que podemos plantearnos con confianza retomar esa tendencia con una subida moderada en el curso de 2021. Y, en tercer lugar, creo que los agentes sociales han tenido un comportamiento enormemente responsable, y creo que todos somos conscientes del enorme esfuerzo colectivo que España ha hecho desde marzo del año pasado, todos los ciudadanos, para responder y apoyar al tejido productivo, ¿no? Las ayudas a autónomos, los avales del ICO, las ayudas directas, los ERTEs, todo ello ha apoyado al tejido productivo. Por eso yo espero que todos entren o entiendan que es el momento de abordar esta subida. Dicho esto, y la vicepresidenta segunda está dedicada justamente a tratar de alinear las posturas y encontrar un equilibrio entre las posiciones de los sindicatos por un lado y los representantes de la patronal por otro. Si no se llega en última instancia, la determinación del salario mínimo es una competencia del Gobierno, ¿no? Pero yo desearía que sigamos con esos acuerdos que nos han permitido llegar hasta aquí, y que de aquí a final de año vamos a tener que llegar a acuerdos, sin duda, no solo con los ERTEs de transición, sino sobre todo la reforma laboral. Pero claro. Elegantemente sí que entiendo que, recordándole a la patronal todas esa serie de ayudas, ¿les está instando a que no se levanten de la mesa? Bueno, yo insto a los agentes económicos y sociales, y lo he hecho esta semana pues, en un par de ocasiones, a que intenten encontrar ese punto de unión. Insisto en que yo creo que la vicepresidenta segunda, que está empeñada y está ocupándose justamente de llegar a ese acuerdo, yo espero que tenga éxito, porque pues, será un signo, yo creo, de responsabilidad por parte de todos, ¿no? Y sobre todo, hay quien ha dicho, la ministra, usted ha dicho tirón de orejas, condiciona, en absoluto es esa mi actitud, es simplemente, yo creo que reflejar lo que sienten la mayoría de los españoles, y es que si vamos a tener que seguir dando pasos de apoyo, pues tenemos que ser conscientes de que tenemos que lograr una recuperación justa y pensar en los más vulnerables. Pero todo ello pasa, como he venido diciendo, por tomar las decisiones adecuadas para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad, porque mejorar la calidad del empleo y mejorar las condiciones salariales y laborales es la combinación más potente para que en los próximos años la recuperación sea no solo fuerte, sino también justa, que llegue a todos. Si me permite la broma, me ha dado el titular, porque en 2 ocasiones seguidas ha hablado usted bien de la vicepresidenta Yolanda Díaz, de su trabajo que está haciendo. Digo porque el imaginario colectivo habla de un pulso continuo entre ustedes y bueno, le ha lanzado ahí una flor a su trabajo. Bueno, el Gobierno está absolutamente alineado con recuperación fuerte y recuperación justa, ¿no? Y tenemos que conseguir siempre que nuestras acciones respondan a las grandes prioridades que tenemos, que en este momento están muy claras, ¿no? ¿No teme que esas diferencias, que bueno, entiendo que usted no las quiera evidenciar en público, pero que son bastante evidentes en el Gobierno de coalición, también a veces existen en partidos, en gobiernos únicos, ¿no? Y hemos tenido experiencias de todo tipo, sumado, por ejemplo, a dificultades como otros socios que tiene especialmente el Partido Socialista, la situación en Cataluña complicada con los partidos nacionalistas, ¿pudieran dificultar el sacar el presupuesto del próximo año adelante? Yo estoy convencida de que vamos a sacar adelante el presupuesto, porque es lo que España necesita, porque en este momento los fondos europeos son una oportunidad absolutamente extraordinaria y no Pero, me puedo... disculpe, ¿por convencimiento o a base de cesiones sería lo que se preguntará a la gente? No, yo creo que en este momento las agendas están muy alineadas, todos los agentes, todos los sectores políticos españoles, creo,
tienen interés en apoyar esta recuperación. A mí lo que me resulta sorprendente es que no entren incluso partidos políticos, o que vamos a ver, ¿no?, pero que hasta ahora no hayan entrado partidos políticos en la oposición, porque verdaderamente el plan de recuperación es un proyecto de país, es un proyecto de todos, no es de un partido, no es de una parte de la sociedad, refleja las ambiciones y las esperanzas de la población española, y por eso todos tenemos que remar ahora mismo en la misma dirección. ¿Usted ve ambiente, incluso insinúa que el Partido Popular pudiera pactar algo, se pueda pactar algo? Yo desearía tener el máximo de apoyo en todo el arco. ¿Perdone? ¿Lo va a intentar? Bueno, yo no lidero esas negociaciones, es la ministra de Hacienda, pero es la responsable de toda el área, vicepresidenta. El planteamiento del Gobierno, no estoy hablando específicamente de una negociación concreta, sino que el planteamiento del Gobierno es el de reflejar, como decía, las expectativas y las esperanzas de la inmensa mayoría de la sociedad española. Y en este sentido, pues cuanto más amplio sea el espectro de partidos y de representantes que apoyen esta agenda, pues mejor, ¿no?, porque necesitamos remar todos en la misma dirección. Pero me hacía usted otra pregunta antes que a mí me parece, agradezco la oportunidad de compartir con ustedes, es una reflexión muy personal, y ayer participé en un diálogo un poco más profundo y más tranquilo y lo verbalizaba. Tenemos de verdad que bajar el ruido ambiente y la crispación. ¿Por qué? Porque en este momento las decisiones que estamos teniendo que tomar como sociedad, como país, como continente, incluso como especie casi, ¿no?, son fundamentales para determinar qué futuro queremos para nuestros hijos, ¿no? El proceso de transición ecológica es un proceso de cambio estructural con unos retos y unas oportunidades formidables. Lo mismo ocurre con la digitalización, ¿no? Son de tal calado las cuestiones que se están suscitando que yo creo que no tenemos que perder nuestras energías en debates y en cuestiones que son de corto plazo, que son de poco vuelo y que sobre todo no contribuyen en absoluto a mejorar el futuro de nuestros hijos, ¿no? Entonces yo siempre huyo de este tipo de preguntas o de cuestiones que lo que intentan es encontrar lo que nos divide, porque creo que este es el momento de justamente apoyarnos en lo que nos une, que es casi todo, y que nos puede permitir, y esa es la base sobre la cual podemos afrontar el futuro con esperanza y con confianza. Entenderá o comprendo que haya preguntas que no le agraden, pero que conste que las diferencias no las provocamos los periodistas, ¿eh? No, le iba a decir, en ese largo plazo, ahora volveré muy rápidamente porque estamos en la recta final, pero en esas luces largas de las que tanto le gusta hablar a usted de cambios estructurales, España tendrá la presidencia en el segundo semestre de 2023. Usted es europeísta convencida y yo, por tanto, estoy convencido, valga la redundancia, que usted a veces estará pensando ya en ese horizonte y en qué impronta podría marcar España. Ya sé que de hecho le voy a hacer alguna pregunta también todavía más del corto plazo, pero en esas luces largas, ¿qué le gustaría a Nadia Calviño dibujar y que España pudiera reflejar en ese ámbito europeo, en esa presidencia del 2023? Pues acierta usted en que ya estamos pensando en esa presidencia europea, no solo yo, evidentemente. No me diga eso, que se crea que está esto preparado, ¿eh? No, pues sí que estamos pensando en ello. Y, hombre, siendo la presidencia española la segunda parte de 2023 y es el final de legislatura en el ámbito comunitario, pues evidentemente lo que podamos conseguir entonces depende mucho del trabajo que se haga de ahora a entonces, porque será el momento de ir cerrando expedientes con las grandes agendas comunitarias, que son pues lo mismo que las agendas nacionales, la verde y la digital. Eso, aparte de todo lo que pueda suceder de aquí a 2023, que no creo que ninguno nos atrevamos, ¿no?, a vaticinar, pero está claro que esas grandes agendas de reforma que ya se han lanzado son las que tendremos que tratar de culminar con éxito durante nuestra presidencia. Y en materia de digitalización, que además está obviamente mencionado en su título, además de vicepresidenta, con esa transición que también representa su ministerio, en el plano práctico, ¿cómo se puede lograr la digitalización? Al menos en un par de ámbitos, en el geográfico, que llegue a todas, antes lo estamos hablando, a todas las poblaciones, a las zonas más despobladas del interior de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y generacionalmente también hacia las personas mayores. En el plano práctico, más allá del discurso público, que queda muy bien hablar de la digitalización, ¿qué va a hacer el Gobierno en esa materia? Pues me alegro, y además me gustaría quedar emplazada a que la próxima entrevista que hagamos sea sobre todo de la parte segunda de mi responsabilidad, porque es verdad que me preguntan mucho menos del tiempo que yo dedico a la agenda digital, que es absolutamente prioritaria. Yo
tiene todo el sentido que el Ministerio de Economía sea también el de Transición Digital, porque cada vez más la economía es economía digital, ¿no? Y esta palanca de transformación tiene que ser una de las que nos permitan subirnos al tren del futuro como país. Y estamos trabajando muy intensamente en ello. Tenemos 7 planes que son bien conocidos, de conectividad, 5G, inteligencia artificial, digitalización de las administraciones públicas, digitalización de las pymes y competencias digitales, y además el plan audiovisual, para que España se refuerce como hub audiovisual en español y a nivel mundial. Y estamos desplegando estos planes. Hemos anunciado ya este año las ayudas de 250 millones de euros. Es la licitación más elevada de la historia para conectividad, justamente con el objetivo de 100% de conectividad de alta velocidad en 2025 para todo el territorio español. Esta misma semana hemos sacado la licitación de ayudas a la inserción de la inteligencia artificial en las cadenas de valor industriales para favorecer todo lo que es la innovación y la investigación industrial aplicada de la inteligencia artificial. Son 100 millones de euros aproximadamente. Hemos lanzado ya una serie de convocatorias y una nueva línea de ayudas al emprendimiento digital por parte de las mujeres, gestionada por ENISA. No estamos dejando de articular un fondo de hasta 4.000 millones de euros NextTech para escalar las startups en el ámbito de las tecnologías disruptivas. Y además todas las reformas, la ley de startups, la ley de crecimiento y creación empresarial, la ley de audiovisual, la ley de telecos. Esta agenda que es muy ambiciosa, es la que vamos a tratar de impulsar justamente para que esta recuperación sea verde, digital y justa, sí, porque el ámbito ámbito de digital... la justicia, claro, por eso decía, de un tema generacional que pueda llegar a los mayores, que sea geográfica, que pueda llegar a las zonas más pobladas, y si me lo permite también, como usted decía en su intervención inicial, cuando hablamos de los fondos europeos, sobre todo también que llegue a las pymes, ¿no? Porque a veces da la sensación que estos grandes proyectos pueden quedar solo en las grandes compañías, ¿no? Y eso es un tema preocupante. Al hilo de eso, se habla poco de digitalización, estoy de acuerdo con usted, y se habla menos a lo mejor de un tema que puede sorprenderle que le pregunte, pero que a mí especialmente me preocupa mucho, que es la ciberseguridad. Es decir, cada vez es un peligro. Hay cientos de ejemplos. Aquí mismo en la Comunidad Valenciana hemos vivido un ayuntamiento importante como el de Castellón, un ciberataque, la propia Generalitat. La cadena SER hace poco más de un año fuimos también objeto de un ciberataque y cuando se parecen estas circunstancias se pone todo en solfa, ¿no? Y hay gente que parece bastante ajena. ¿También le preocupa esa materia, vicepresidenta? A ver, por supuesto, por supuesto. España está relativamente bien situada en este ámbito y disponemos de instrumentos que son muy útiles. Por ejemplo, el INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad, que justamente depende de mi ministerio, que está situado en León y que está creando a su alrededor un ecosistema muy potente de empresas para justamente reforzar nuestras capacidades en ciberseguridad. Hemos adoptado medidas para reforzar la ciberseguridad de las administraciones públicas, del Estado, y yo creo que con el plan de digitalización de las administraciones públicas, trabajando mano a mano con los consellers de las comunidades autónomas, vamos a también reforzar toda la red que tenemos a nivel de la administración pública, porque si algo vemos en el ámbito digital es que somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil, ¿no? Y por eso tenemos todo el interés de trabajar juntos en el refuerzo de estas capacidades de ciberseguridad para el futuro. Pero déjeme además decir que el tema de la digitalización de las pymes es un apartado específico del plan de recuperación. Vamos a destinar unos 3.000 millones de euros a la digitalización de las pymes y ayer en el despacho que tengo con la Secretaria de Estado de Digitalización hemos estado hablando de dos de las cuestiones que usted ha planteado, porque yo espero que en breve ya podamos sacar ese programa de digitalización de las pymes, y hemos estado dándole vueltas a qué instrumentos podemos utilizar para las competencias digitales, en particular de las personas mayores. O sea que esto no se ve tanto, pero estamos constantemente tratando de asegurarnos de que el plan de recuperación logra los objetivos que tenemos, que son muy ambiciosos, que queremos lograrlos en muy poco tiempo, pero es que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Casi la última. ¿De verdad se va a poder fiscalizar, seguir que todos estos fondos europeos de los que tanto se habla, con esas inversiones multimillonarias para los próximos años, vayan a ser de verdad eficaces? ¿Tenemos la administración, los mecanismos suficientes para hacer ese seguimiento? Y no solo por la amenaza de Europa, que nos vuelva a tirar de la oreja por tercera vez, no hace falta, sino para que de verdad sean efectivos
y no quede en una inyección a corto plazo, sino que suponga un cambio estructural de nuestra economía, vicepresidenta? Bueno, desde el punto de vista de la gestión financiera, el Ministerio de Hacienda está poniendo en marcha un sistema, con la intervención general del Estado, un sistema de trazabilidad de todo el uso de los recursos, porque como tenemos que ejecutarlos el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la colaboración público-privada, es decir, que es un sistema complejo, y lo que estamos es tratando de asegurarnos de que la gestión financiera es absolutamente rigurosa y de los más altos estándares, como no puede ser de otra manera. Pero yo creo que más allá de lo que es la gestión administrativa, lo que nos tiene que dar tranquilidad es que el plan de recuperación español lo hemos estado preparando a lo largo de estos 3 años. En realidad es la agenda del cambio, es la agenda de reformas en la que hemos estado trabajando. Ha sido valorado muy positivamente por la Unión Europea, ha sido valorado muy positivamente por las instituciones internacionales y, por tanto, estamos en la buena línea, tenemos un buen plan, tenemos los recursos para poder hacerlo realidad, con una transferencia prevista de recursos sin precedentes para nuestro país. Y yo tengo la confianza en que nuestro país va a hacerlo, porque lo hemos hecho en el pasado. Todos somos conscientes de lo que hemos logrado con los fondos estructurales a lo largo de estos 30 años. Ahora vamos a tener un volumen de recursos similar, pero en un periodo de 6 años. Pero si esa transformación la hemos logrado en 3 décadas, ¿qué no podremos lograr si utilizamos bien estos recursos en los próximos 6 años? Y desde luego por parte del Gobierno y por parte del Gobierno de la Generalitat Valenciana, y yo creo que tiene que ser la determinación del conjunto de los responsables en este momento, incluso como generación, ¿no? Tenemos que sentirnos, yo creo, inspirados, ¿no?, para, con determinación, hacerlo realidad, porque es una oportunidad absolutamente única y lo tenemos que hacer por las generaciones futuras. Como hemos quedado emplazados a otra entrevista, tendremos ocasión seguro de justificarlo. La última, fuera de guión, a usted siempre se le pregunta por estos fondos europeos, materias económicas, el salario mínimo. No me resisto a preguntarle, si me permite, un poco en su condición de mujer, nada más y nada menos que de ser la número 2 del Gobierno, de ser una mujer evidentemente con mucho poder en el ámbito económico, en el ámbito político, ejemplo, yo creo que para muchas mujeres un poco de éxito profesional y social. Un poco, ¿qué evolución ve usted en el mundo de la mujer? Hoy en nuestros invitados observaba, afortunadamente, también la representación de la sociedad aumenta el aspecto femenino. Pues tenemos conselleras, tenemos a una delegada del Gobierno, tenemos a una responsable sindical, tenemos a una rectora, tenemos a empresarias de mucho poste, como hemos dicho aquí. ¿Usted está satisfecha de esa evolución de la mujer en la vida social, en la vida pública? España es un ejemplo en este sentido. Creo que en los 40 años de democracia la incorporación de la mujer al ámbito laboral, social, político es sin duda uno de los grandes vectores de transformación, de modernización y de progreso de nuestro país. Y en este sentido España es un país muy feminista, la sociedad está muy concienciada de la importancia de la igualdad de género. Tenemos un Gobierno con 3 vicepresidentas, con más ministras, y eso creo que nos tiene que servir de ánimo, de inspiración, y nos tiene que hacer sentir que hemos progresado mucho. Dicho esto, queda mucho trabajo por delante y todos somos conscientes, y además la pandemia ha afectado especialmente a las mujeres, porque son las que están en la primera línea de los cuidados sanitarios, de los cuidados y la atención a los mayores, a los niños, también la atención en el hogar, a nivel público y privado, y por otra parte porque tienen una mayor representación en los sectores económicos que se vieron más golpeados. Y además, la digitalización y los nuevos puestos de trabajo requieren unas capacidades en las que las mujeres estamos menos representadas, esos estudios STEM, científicos, que son los del futuro. Por eso yo creo que tiene todo el sentido que el Plan de Recuperación Español tenga 4 ejes: verde, digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Si no me equivoco, es el único país que ha puesto la igualdad de género como uno de los vectores fundamentales. Yo creo que tiene todo el sentido desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista económico, porque el cierre de la brecha de género puede ser uno de los elementos que nos permitan crecer más y mejor en el futuro. Y si me permite, la comparación probablemente no es nada acertada, pero viendo el ejemplo de España, el ejemplo del primer mundo en general,
lo estamos viendo un poco con el debate de la vacunación, ¿no? Tenemos un poco olvidado al tercer mundo. Quizá en esta materia no haría falta también un mayor compromiso internacional. Lo digo porque esta misma semana, con la situación que se está viviendo en Afganistán, terrible en muchos aspectos, pero si alguien tenía alguna duda, la configuración del nuevo gobierno excluye totalmente a las mujeres. No faltaría quizá este compromiso, este estatus que se está consiguiendo, aunque falta mucho por lograr en este país, pudiera también elevarse e internacionalizarse ese discurso, ese compromiso. Bueno, ahí también el Gobierno de España es uno de los que están liderando en el ámbito internacional la preocupación y la inquietud por la situación de las mujeres y las niñas en el caso de Afganistán, y también verbalizar, no verbalizar, sino visualizar, hacer real el concepto de solidaridad. España se ha comprometido a donar más de 22 millones de vacunas, de ellas 7,5 millones a los países latinoamericanos. Ya hemos iniciado esa donación, ya empieza a hacerse realidad esa transferencia de vacunas. Hemos liderado también la dotación de nuevos derechos especiales de giro, o sea, de liquidez por parte del Fondo Monetario Internacional, esos 650.000 millones de dólares que se van a movilizar para apoyar a los países más vulnerables, todos los programas de moratoria en el pago de la deuda para los países más vulnerables. O sea que España no solo es un país concienciado socialmente en el ámbito interno o en el ámbito europeo, es que también lideramos este tipo de debates en los organismos internacionales, porque como usted decía muy bien, es que esta pandemia nos afecta, lo decía antes, ¿no?, como especie, nos afecta a todo el conjunto de humanos, y solamente estaremos seguros cuando toda la población mundial lo esté. Y por tanto es un interés claro que tenemos y una prioridad clara que, siendo uno de los países que lideramos la vacunación a nivel mundial, ayudemos también a que el conjunto del mundo esté protegido. Señora Calviño, un placer haberla tenido en este encuentro de la cadena SER. Muy agradecido de que nos haya acompañado. Sabe que veníamos persiguiendo esta cita desde hace mucho tiempo y espero que la próxima no se haga tanto de rogar. Gracias, de verdad. Bueno, y muchas gracias a ustedes. Quiero agradecer, por supuesto, a todos nuestros seguidores que pueden haber estado siguiendo en directo a través del streaming de la cadena SER este encuentro, que lo puedan hacer, lo puedan compartir, y especialmente a toda la representación de la sociedad valenciana que nos ha acompañado desde el ámbito social, sindical, económico, universitario, con el presidente Puig al frente y el resto de instituciones. Por supuesto, a nuestros colaboradores, a la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, a CaixaBank, a Belarte y a este Oceanographic, que en estas instalaciones tan fantásticas y que tanto han sorprendido a la vicepresidenta, nos ha vuelto a acoger con la familia Calabucha al frente. Gracias a todos ustedes y muy buenos días.